Queremos compartir acerca de hoy día el dar y la provisión de Dios. Dentro del dar, el diezmo, la ofrenda y sobre todo cómo Dios nos provee. Pensamos que esto es tan básico, tan importante como cualquier otra disciplina espiritual. De hecho, en la iglesia nosotros compartimos una serie entera todos los años, por lo menos 4 domingos, hablamos específicamente del dar y del diezmo. Y también en los grupos pequeños lo hacemos al menos una vez al año. ¿Por qué? Porque junto con todas las otras disciplinas, el orar, el leer la palabra, el amarnos los unos a los otros, parte de eso es aprender a dar. La Biblia nos señala 3 necesidades en las cuales la iglesia debe preocuparse constantemente. 1, dice, son los ministros, los que nos ministran espiritualmente. 2, los miembros de nuestra familia. Y 3, los necesitados. Estas 3 necesidades se reflejan tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y hoy día quiero compartir qué es lo que la Biblia dice con respecto a esto. En Números 18:21, habla de el diezmo como algo para los sacerdotes y los levitas. También el diezmo se habla como algo para entregar a la propia familia. En Deuteronomio 26, del 12 al 13. Todos estos versículos ustedes los pueden revisar después. Deuteronomio 26, del 12 al 13. El diezmo, un diezmo para los sacerdotes y los levitas, otro diezmo para la familia y un tercer diezmo para los necesitados, que incluía a los huérfanos y los extranjeros. Eso está en Deuteronomio 14, del 28 al 29. En el Nuevo Testamento, estas 3 necesidades también están presentes. La necesidad de sostener a los ministros está en Gálatas, capítulo 6, versículo 6. Dice, el que recibe instrucción en la palabra de Dios, comparta todo lo bueno con quien le enseña. El que recibe instrucción en la palabra de Dios, comparta todo lo bueno con quien le enseña. 1 Timoteo 5, del 17 al 19, dice, los ancianos que dirigen bien los asuntos de la iglesia son dignos de doble honor, especialmente los que dedican sus esfuerzos a la predicación y a la enseñanza, hablando específicamente de la ofrenda monetaria. Después también en el Nuevo Testamento está, junto con la necesidad de los ministros, la necesidad de la propia familia. 1 Timoteo 5:8 dice, el que no provee para los suyos y sobre todo para los de su propia casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Aquí Pablo se refiere a las viudas, particularmente a las viudas y los huérfanos que han quedado de una familia, que cuando los miembros que son creyentes no cuidan de las necesidades de sus propios familiares desamparados, dice, son peor que un incrédulo. Y por último, no solamente está la necesidad de los ministros, no solamente la necesidad de los familiares, sino también la necesidad de los pobres y los necesitados. Primera de Timoteo 5:5 dice, la viuda desamparada, como ha quedado sola, pone su esperanza en Dios y persevera día y noche en sus oraciones y súplicas. Aquí está hablando de una viuda que no tiene un familiar o familiares creyentes que la sostengan. Santiago 1:27 dice, la religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta, atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. Además, el Nuevo Testamento no solo nos habla de la necesidad de los ministros, de la familia propia y de los necesitados, sino también nos exhorta a ser hospitalarios. Hebreos 13:2 habla de
esto de ser hospitalarios. Dice, no se olviden de practicar la hospitalidad, pues gracias a ella, algunos sin saberlo, hospedaron ángeles. Ahora, el diezmo funciona como parte integral de la dinámica de dar de la iglesia. Y Dios lo ha establecido para la iglesia de hoy. Pero, ¿por qué los evangélicos le dan tanto al tema del diezmo? Anoche estaba también de casualidad viendo un poco en las redes sociales el abuso acerca de ministros y líderes con respecto al diezmo. Y la pregunta muchas veces no solamente es por qué tanto se habla del diezmo, sino que quién controla lo que se hace con los diezmos, lo que damos todos en la iglesia. Ahora, también está esto, tenemos que respetar esta práctica, siendo que es una práctica del Antiguo Testamento. ¿Qué significa diezmar? Estamos en una serie de mensajes que se llama Todos juegan. Todos juegan. Y el título de este mensaje hoy es Todos podemos dar. Así que les pido que oremos, por favor. Señor, hoy día te damos gracias porque tenemos la posibilidad de escuchar una enseñanza sana de tu palabra acerca de lo que es el dar. Y te pedimos, Señor, de que tú pongas en mis labios sabiduría y en el corazón de cada uno de los que me escuchan un corazón sensible para escuchar aquello que tú quieres comunicar por tu Espíritu. Espíritu Santo, ven. Ven y abre la enseñanza de tu palabra para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si bien el diezmo es una práctica que comienza en el Antiguo Testamento, tampoco no está ausente de la enseñanza del Nuevo Testamento. Podemos verlo detenidamente si tomamos una concordancia bíblica y buscamos la palabra diezmo. Ahí van a aparecer un montón de versículos que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento están y podemos analizar cada uno. Pero el diezmo en el Nuevo Testamento está enfatizado ya no como ley, sino como un principio. El diezmo en el Nuevo Testamento está enfatizado no como ley, sino como un principio. Un principio para comenzar a dar. ¿Por qué digo como principio? Porque la práctica del dar en la iglesia del Nuevo Testamento era mucho más radical que en el Antiguo Testamento. Y por eso quiero invitarles a que en nuestras Biblias veamos Hechos capítulo 4 del 32 al 35. Hechos capítulo 4 del 32 al 35. Dice así: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado. Pongan atención a esto, porque todos los que poseían heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Nos habla acerca de que ellos continuamente vendían sus propiedades. Algunos dicen que la práctica del diezmo es algo para el Antiguo Testamento y que prefieren dar como en el Nuevo Testamento, como en la iglesia primitiva. Mi pregunta es, ¿quieres dar como en la iglesia primitiva? Bacán, excelente, me encanta. Solo que quizás es un poco radical, ¿no? Y podrías empezar con el diezmo como el principio. Un principio para dar. Ahora, ¿qué es el diezmo? Siempre digo esto, y no temo ser repetitivo, pero es una realidad. Muchas veces para que nosotros sepamos qué es algo, a menudo tenemos que primero pensar lo que no es. Decir lo que no es. Por lo tanto, hoy día voy a hablar de qué no es el diezmo. ¿Qué no es el diezmo? Primero,
el dar el diezmo no significa que eres más espiritual que otro. El dar el diezmo no significa que eres más espiritual que otro. No vas a estar más cerca de Dios por dar el diezmo. Dios no te va a amar más por dar el diezmo. El diezmo no significa mayor espiritualidad. Número 2, el diezmo no significa mayor favor de Dios sobre la persona. En otras palabras, lo que tú y yo damos en relación al diezmo no es una garantía de que vas a ser más rico, de que vas a tener un auto último modelo, que lo vas a poder cambiar todos los años. No tiene nada que ver con eso. La práctica del diezmo no es como tener una tarjeta de crédito ilimitada que te sirve para gastar en todo lo que quieres. El diezmo no es una entrada mayor al favor de Dios. Ahora, ¿qué es el diezmo? ¿Qué es el diezmo? Y aquí es muy importante entender esto. El diezmo es lo mínimo. El diezmo es lo mínimo. Según la Biblia, si tú quieres empezar a dar, parte por aquí. Parte por el diezmo. El diezmo provee para el mínimo y de ahí en adelante hay todo un camino sobre el que aprender a dar. El cumplir la ley en el diezmo, en el contexto del dar, significa cumplir con lo básico. Y lo básico es el diezmo. De ahí partes, de ahí para adelante. Es como el 101 de dar en la Biblia. Ahora, quiero aclarar algo. En el Antiguo Testamento, el diezmo formaba parte de la ley. ¿Qué quiere decir esto? Que en el Antiguo Testamento, si tú no cumplías con la ley, eso era condenable. Era condenable. Esto tiene que ver con el concepto que nosotros tenemos de la ley, que es el concepto del Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento está muy marcadamente el concepto de la ley y de la gracia. Y en la ley, si bien es ley, pero en el contexto de toda la Biblia es un principio. Y la gracia es la expresión completa de ese principio. Para ejemplificar un poco mejor esto, quiero dar un ejemplo más claro. Nuestro país está regido por leyes. Nuestro país se rige por leyes. Por ejemplo, una de esas leyes son los límites de velocidad, ¿no es cierto? Si yo manejo mi auto a cierto límite de velocidad, que es el límite que establece la ley, estoy cumpliendo con la ley. Lo mismo pasa, hablando de la conducción, de que yo tengo que manejar con un tope mínimo de alcohol en la sangre. Pasado ese tope, ya no estoy cumpliendo con la ley. Ahora, si yo manejo bajo los límites de velocidad que están en la ley y cumplo con no tener el exceso de alcohol en la sangre que me permite la ley, eso me permite cumplir la ley. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que un juez no me va a condenar por ello. Sin embargo, hay una distancia muy grande entre cumplir la ley y ser una persona cortés. Y todos los cristianos no solamente estamos llamados a cumplir la ley, sino que estamos llamados a más de cumplir la ley. ¿Qué quiere decir cumplir más allá de la ley en materia de conducción? Que, por ejemplo, voy a ir manejando y no le voy a hacer un gesto bonito con las manos al que se me cruza. ¿Ya? Que no le voy a echar el auto encima al que viene al lado mío para yo pasar primero. Si estuviéramos en la iglesia en vivo, yo les diría, diga amén. Pero de verdad que eso es cumplir más que con la ley. Y Dios nos llama a cumplir más que con la ley. ¿Por qué? Porque Dios quiere que no nos comportemos como energúmenos. Ahora, si lo aplicamos a la familia, yo cumplo con la ley cuando proveo económicamente para mi familia. Cuando hay una provisión económica que mis hijos,
mi esposa, según sea el caso, mi esposo, pueden tener. Si en algún momento tenemos un conflicto, vamos a un juez. Si yo cumplo con esta parte de la ley, un juez no me condena. Pero eso es muy distinto a ser buen padre, a ser buen esposo. O sea, que yo cumpla económicamente con mi familia es el mínimo de la ley. Pero eso no es ser buen padre, ser buen esposo. Ser buen padre y ser buen esposo tiene que ver con cuidar de las necesidades emocionales de mi familia, de mis hijos, de mi esposa. Es ir más allá de la ley. Cuando en mi oficina de consejería de repente tengo a algunos varones, sobre todo, muchas veces dicen, pero si yo le doy todo a mi familia, yo me saco la mugre trabajando para que ellos tengan todo. Bueno, eso es el mínimo que te exige la ley. Pero eso no es ser un buen padre, ni ser un buen esposo. Hay mucho más. Y Dios nos manda a ir más allá de la ley. Ahora, volviendo al tema del dar. Malaquías 3:10 dice, traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo. Así habrá alimento en mi casa. ¿El alimento es algo básico o es un lujo? Todos me dirán ahí, es algo básico, obviamente. El alimento es algo fundamental y el diezmo cubre lo básico, cubre el alimento. La promesa de Dios sobre el que da, sin embargo, cubre, según dice este versículo, hasta que sobreabunde. O sea, mucho más allá de las necesidades básicas. O sea, Dios tiene una promesa para ti de que no solamente te va a cubrir para el almuerzo de hoy, para la 11 de hoy, sino va a ser mucho más allá. No te va a faltar. Nunca te va a faltar. Y esa es la promesa de Dios para el que da. Para el que da algo tan importante como el diezmo. Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Entonces, el diezmo es lo mínimo. Número 2, el diezmo es una prueba. Porque Dios prueba dónde está nuestro corazón, conforme a nuestra confianza en Dios en relación a los bienes materiales. Esto no quiere decir que Dios no sepa dónde está nuestro corazón. Dios sabe dónde está tu corazón y mi corazón en relación a los bienes materiales. Los que necesitamos saber dónde está nuestro corazón en relación a los bienes materiales somos nosotros. Eres tú, soy yo. Ahora, esto lo escuché a un pastor hace muchos años y que predicaba sobre las bodas de Caná. No sé si se acuerdan, pero el episodio de las bodas de Caná fue el primer milagro que Jesús hizo. ¿Y qué es lo que hizo Jesús en ese primer milagro? Estaba en unas bodas y de repente no había vino. Y Jesús, milagrosamente, transformó el agua en vino. Ahora, pregunta, ¿el vino es un lujo o es una necesidad básica? Obviamente que es un lujo. Es un lujo. Sin embargo, a través de este milagro, Jesús nos está enseñando un principio que necesitamos entender. Si Él provee vino, Él proveerá el alimento para tu casa. Si Él provee vino, Él proveerá un techo sobre tu cabeza. Si Él provee vino, Él proveerá trabajo para tus manos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice en Filipenses, mi Dios pues suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. El que provee vino puede proveer todo lo que nos falta, todo lo que a ti y a mí nos falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Yo siento que esta palabra es para algunos hoy día que me están mirando. Si esto es
tu angustia en estos momentos? ¿Qué va a pasar con mi trabajo? Ay, tengo que salir de la casa. ¿Sabes qué? Mi Dios proveerá, tu Dios proveerá todo lo que te falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Hace 2 semanas me pasó algo que hacía mucho tiempo no me pasaba. Y un joven me contactó y me dijo que él estaba iba a empezar a estudiar periodismo ahora en marzo en una universidad. Y se acercó a preguntarme, pastor, ¿qué podría hacer para leer algo de historia antigua? Porque se estaba preparando en ese momento para empezar a estudiar y quería adelantar algo. Uno de los grandes temas de los periodistas que estudian es el conflicto en Medio Oriente. Entonces él me decía, ¿qué libro podría yo estudiar para aprender historia antigua, específicamente del tema de Israel? Y yo le recomendé un par de cosas, pero me acordé de un libro que es básico y que se llama Antigüedades de los Judíos, de un autor llamado Flavio Josefo. Antigüedades de los Judíos, de Flavio Josefo. Y estábamos hablando, y de repente yo estaba sentado, la charla era por internet, y yo estaba sentado en mi escritorio y de repente miro a los anaqueles donde están mis libros, unos anaqueles que tengo enfrente, y veo, en una de las repisas veo 2 copias del libro Antigüedades de los Judíos, de Flavio Josefo. Y yo lo miro esas 2 copias y Dios me dice, regálale una. Y hacía mucho tiempo que no me pasaba esto, que cuando, no sé si a ustedes les pasa, pero muchas veces cuando Dios nos dice, regálale esto a alguien, es como que Dios te empuja, como que te empujara así. Y siento esta misma sensación así. Y saben, el gran error es hacer lo que yo hice. Me metí a internet. Mientras estábamos conversando, me metí a internet a uno de los portales de libros que yo visito normalmente y veo cuánto costaba el libro, La Antigüedad de los Judíos de Flavio Josefo. Y para que no le busque más, en realidad en Chile ese libro está a 42.000 pesos. Y yo tenía 2 copias ahí y de repente decía, pero ¿cómo le voy a regalar un libro 40 lucas? Diablo cochino, ¿cómo me incitas a esto? A regalar un libro de 40 lucas. Y estaba en mi cabeza pensando en eso. Y él me estaba hablando por el chat y ya no lo escuchaba. Yo no lo escuchaba. Lo único que estaba en mi cabeza era esto. Regálale el libro y por otro lado, no, es muy caro. ¿Cómo le vas a regalar? Y empiezo a pensar. Y de repente me dice, empiezo a mirar el libro y me acuerdo, ¿no? Lo saco de la repisa y empiezo a mirarlo. Y había una copia, que era una copia más antigua, que estaba ya vieja, pero tenía una dedicatoria. Alguien me la había regalado. Y era la primera edición. Y después agarro la otra copia y era una edición más nueva, pero que estaba en un papel rico, tenía una tapa bonita, estaba limpiecito. Y yo decía, ¡qué regalo! No puedo regalar ninguno porque uno es tan lindo y el otro es la primera edición y me la regaló este alumno tan querido, ¿no? Hasta que finalmente no luché más y le dije, ¿sabes qué? El Señor me está diciendo que te regale uno de los libros. Yo tengo 2 copias y te quiero regalar una. Casi se murió el otro, porque él sabía lo que costaba el libro. Pero, ¿saben qué? Ahí experimenté algo que mi amigo Roy van der Westhuizen de la Viña Ágape canta en uno de sus discos que se llama una canción que se llama El Corazón del Padre. Dice, en esa canción dice una frase que a mí me caló muy fuerte. Dice, creí tener mis propias cosas, pero mis cosas me tenían. Saben, muchas veces nosotros creemos poseer cosas, pero en realidad lo que pasa es que nuestras cosas nos poseen a nosotros. Quizás tú crees que posees ese auto, esa casa que tienes, incluso esa familia que tienes,
Pero ¿no será que tus cosas te están poseyendo a ti? ¿Tus cosas, mis cosas me están poseyendo a mí? Quiero que leamos Lucas 18, del 18 al 30. Lucas 18, del 18 al 30. Dice así: cierto dirigente le preguntó a Jesús: Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno?, le respondió Jesús. Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos: no adulterio, no mates, no robes, no presentes falsos testimonios, honra a tu padre y a tu madre. Todo eso lo he cumplido desde que era joven, dijo el hombre. Al oír esto, Jesús añadió: todavía te falta una cosa. Todavía te falta una cosa. Y aquí viene el concepto radical de dar del Nuevo Testamento. Le dice: vende todo lo que tienes y repártelo entre los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Luego, ven y sígueme. Cuando el hombre oyó esto, se entristeció mucho, pues era muy rico. Al verlo tan afligido, Jesús comentó: qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. En realidad le resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Los que lo oyeron preguntaron: ¿entonces quién podrá salvarse? Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios, aclaró Jesús. Mira, le dijo Pedro, nosotros hemos dejado todo lo que teníamos para seguirte. Te hago una pregunta. ¿Eres rico? No, pastor, yo no soy rico. Usted no tiene idea cuánto batallo para llegar a fin de mes. Yo no te estoy preguntando cuánto dinero tienes, cuánto ganas. No te estoy preguntando si tienes una casa propia o no tienes una casa propia, si tienes 2 casas, si tienes 3 casas, si tienes 2 autos, tienes 3 autos. Mi pregunta es: ¿cuánto te poseen esas cosas a ti y a mí? Les aseguro, respondió Jesús, que todo el que por causa del reino de Dios haya dejado casa, esposa, hermanos, padres o hijos, recibirá mucho más en este tiempo y en la edad venidera la vida eterna. Las bendiciones de Dios son para ti y para mí, y no son solamente para la época venidera, cuando Jesús regrese, sino dice en este tiempo, en este tiempo. Esas son las promesas de Dios. Las cosas que dejemos tú y yo por el reino recibirán su recompensa en esta vida, no después. Porque después no vamos a tener ni una necesidad. Cuando estemos en su presencia, no vamos a decir: uy, qué gane tener un auto. Cuando estemos en su presencia, no vamos a decir: uy, qué gane pagar a la universidad a los hijos. No hay ni universidades. Porque vamos a estar frente al Rey de Reyes, al que lo provee todo, al que nos da toda sabiduría. No vamos a tener necesidad. Sino que sus recompensas son para esta vida. Esta vida. Quiero terminar con lo siguiente. Estamos empezando a buscar un terreno para la iglesia nuevamente. Un lugar donde podamos comprar para que podamos tener nuestra fundación, podamos hacer todo lo que estamos haciendo de los 7 días de la semana en la fundación, y sucederá que los domingos nos reuniremos como iglesia. Pero ¿saben? Quiero decirles esto. Se necesita, es una inversión grande. No tenemos mecenas del extranjero, ni gente que nos pone dinero desde afuera. Nosotros somos aquellos que damos. Y hoy quiero llamar a esto, a ejercitar el músculo de dar de la iglesia. Quiero llamarte a ti, no importando si tienes mucho o tienes poco,
a que empieces a ejercitar este músculo de dar. Es como el ejercicio. Es como el ejercicio. Nosotros al principio, cuando empezamos a ejercitarnos, bueno, los que se ejercitan, yo estoy recién volviendo otra vez a las pistas, pero cuando tú empiezas a ejercitarte al principio te duele todo, sobre todo si tienes 25 o más como yo tengo. Te duele todo al principio, pero después es una necesidad. Es una necesidad el moverte, es una necesidad ejercitarte. ¿Sabes qué? Eso mismo pasa con dar. Quizás tú empiezas a decir, Señor, pero el diezmo es demasiado. Cuando empiezas a darlo, al principio te duele, te duele, te duele, pero ¿sabes qué? Después es una necesidad. Porque te das cuenta que más vale dar que recibir. Y yo hoy día quiero invitarte a que ejercites el músculo de dar, de dar. ¿Saben? La gente que hace cosas realmente por la fe son gente que da de su tiempo, que da de su energía, que da de su dinero, que se dan a sí mismos por amor a otros y por amor a la obra de Dios. Y yo te invito a que seas parte de esa generación, una generación que es capaz de ir más allá de la ley y dar de lo que Dios te ha dado y compartir de lo que el Señor te ha dado. Muchos nos enteramos esta semana que murió un cantante muy conocido en América Latina, cristiano, que se llama Jaime Murrell. Murió del COVID y mucha gente en las redes sociales lamentó su partida. Yo también lo conocí personalmente, compartimos un par de veces en algunos lugares, y un hombre muy sencillo, parecía cuando se paraba a ministrar era un león, pero cuando conversaba contigo era alguien muy callado, muy bajo perfil, pero un tremendo hombre de Dios, que no solamente cantaba bonitas canciones, sino que se dio a sí mismo. Vi un video de él pocos días antes de fallecer, donde él decía, yo ya estoy listo para mi graduación, hablando del momento de su partida. Pero le animaba a alguien a decir, ¿sabes qué? Da todo lo que tienes por el reino, porque vale la pena. Y hoy día quiero recordarlo a él y quiero animarte a ti. No solamente que recuerdes las canciones de Jaime Morrell, sino a que seas un hombre o una mujer que da de sí mismo y que se ofrece a Dios como un sacrificio vivo. Amén. Amén.